Muy bien, estamos estudiando precisamente acerca del hecho de salvaguardar nuestro hogar. ¿Okay? Ciertamente también lo quisimos establecer de esta manera, porque puede haber entre nosotros matrimonios con hijos, como puede haber hogares sin un pilar en la casa, ya se hace nada más la mamá, o puede existir solamente el papá, ¿ok? El papá que lidia con los hijos o la mamá que lidia con los hijos, ¿no? Y es por eso que quisimos trazarlo así, de esa manera, en el hogar, ¿no? Entonces, salvaguardar nuestro matrimonio, ya explicamos el contexto, el hecho de salvaguardar, proteger, cuidar, okay, conservarlo en buen estado, ¿ok? Y el primer punto, ya hablamos mucho en cuanto a la introducción, el primer punto es liderando nuestro hogar sabiamente. Principalmente, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Como usted sabe, como lo escuchamos, si el hogar está completo en el sentido de padre, madre, hijos, obviamente, hermanos, que ambos tienen que tomar cada quien su lugar y su responsabilidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si hay una hermana que no tiene esposo, bueno, ¿a quién me someto yo? Pues sométanse al Señor, ¿ok? Y si hay el papá nada más y nada más el papá y los hijos, bueno, ¿a quién tengo que yo liderar? Pues a los hijos, es obvio, ¿no? Vamos a la lógica. Por eso, de hecho, el versículo 21 dice: someteos, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Déjame traer el pizarrón, aunque es una prédica, pero vamos a estar ilustrando. Esa palabra ciertamente que esté sujeta, esa es la palabra que se empleó al griego, hupotazo, ¿okay? Que significa debe estar sumisa. ¿Es con S o con Z? ¿Qué es con S? Sumisa, ¿ok? Es decir, obediente al Señor. Bueno, obediente en este caso al esposo. Y obviamente, hermanos, la razón por la cual debe de estar sumisa, debe de estar obediente a su esposo, es porque así lo manda Dios. Ningún hombre lo estableció, ¿okay? Ningún hombre lo estableció. Así lo estableció nuestro Dios. Y cuando habla precisamente, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. En esa analogía, en esa comparación, la palabra cabeza tiene como propósito, como indicador de aquel que tiene la autoridad, ¿okay? De aquel que tiene la autoridad. Y mire sobre qué lo ha comparado el Espíritu Santo el matrimonio, el matrimonio en sí, con Cristo, con su iglesia. Porque sabemos muy bien, hermanos, que en un lenguaje figurado, Cristo es el esposo, y la esposa es la iglesia. Bueno, estamos comprometidos, ¿no? La iglesia es como
la mujer que está comprometida. En el tiempo antiguo, hermanos, en el pueblo hebreo, cuando se hablaba ya entre los padres, cuando se pedía, por ejemplo, la novia, ¿okay? Cuando ya el varón iba con los padres y pedía a su hija como novia y a la vez comprometida, era para casarse, no era para andar de novios. Suegro, vengo a pedirle permiso o señor, vengo a pedirle permiso para que me dé chance de andar con su hija. Eso, hermanos, bueno, ya vino surgiendo mucho tiempo adelante, ¿no? Pero principalmente, hermanos, cuando se iba a hablar con los padres, con respecto a los papás de la doncella, de la mujer, okay, era para comprometerse, no era para andar de novios, era para comprometerse. Pero ciertamente había un lapso de tiempo también. Indicaban las regulaciones, es decir, la dote, lo que tenía que dar la dote, okay, los requisitos que se tenían que tomar en cuenta. Y una vez que se llegaba a un acuerdo, hermanos, ya se oficializaba el acuerdo, y entonces era cuando ya estaba prácticamente comprometida a una fecha. Pero prácticamente ya estaban, podríamos decirse que estaban como casados, pero todavía no, porque todavía no se llegaba a la boda del compromiso, en el cual ya se firmaba ese acuerdo. Que ¿se acuerdan cuando, por ejemplo, en Malaquías nos habla precisamente de ese acuerdo que hay, cuando le dice: y no le seas infiel a la mujer de tu pacto? Acuérdense que esa palabra pacto, hermanos, en el griego es berit, implicaba un acuerdo bajo escrito. Algunos dicen: no, es que en el tiempo antiguo no había un certificado, no había, como aquellos que abogan por la unión libre, ¿no? Y a mí, en lo ridículo, me dijeron en una ocasión: mira, Miguel, vamos, ponte a pensar, cuando Dios constituyó el matrimonio, ahí no había leyes, no había jueces, no había quien anduviera firmando cosas para poder legalizar tu matrimonio. Le dije: bueno, ciertamente no había jueces, no había que se firmara un papel, ¿verdad? Ciertamente estaba Dios ahí, pero dime una cosa, le dije: estamos viviendo en los tiempos de los patriarcas. ¿Te quedaste ahí en el tiempo de los patriarcas? ¿Vivimos en la era patriarcal? Obviamente que no. Okay. Fueron cambiando las cosas. Después se tenía que hacer una cuestión legal. Entonces, pero es ridículo a veces hasta la forma de argumentar de algunas personas con tal de seguir viviendo a su manera y no conforme a la voluntad de nuestro Dios. Por eso, ciertamente ese pacto berit con la mujer de tu pacto, y estaban comprometidos. Okay. Entonces, ya después, hermanos, así, esto lo digo en relación a la iglesia con Cristo, hermanos. Nosotros estamos comprometidos. Cuando Él venga, por eso dice, ya habla que cuando Él venga, en el versículo 26, 25 dice: maridos, el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Creo que esto ya lo toqué, ¿okay? Pero que nos sirva de repaso, ¿okay? Porque el domingo pasado ya ve que tuvimos la reunión juvenil, y luego el domingo tuvimos un convivio, y luego tuvimos un devocional, ¿verdad? De esto hablamos. Entonces, ciertamente, nada más para concluir este punto, entonces, okay, nosotros como cabezas del hogar, hermanos, tenemos que tomar nuestra responsabilidad, pero tenemos que liderar nuestro hogar de una forma sabia. Okay. Tomábamos como el caso de Primera de Pedro, y ahora más para terminar este punto. Primera de Pedro, en el capítulo, déjeme llegar a él, capítulo 3, versículo 7.
Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ok? Por eso es de que nosotros como cabeza del hogar, hermanos, tenemos que tomar nuestra responsabilidad, proveyendo con autoridad lo que a la familia le falta. Principalmente, hermanos, lo espiritual. Ciertamente a veces nos enfocamos tanto en la cuestión física, en el sentido de que queremos, les proveemos lo que necesitan. ¿Qué necesitan? Zapatos, pantalones, vestidos, etcétera, etcétera, etcétera. Que les proveemos todo eso. Les proveemos una educación también, que los vestimos, los calzamos, los alimentamos y estamos sobre ellos en la cuestión de la educación secular. Estamos al pendiente, las tareas, que estén estudiando, etcétera, etcétera. Está bien. Que en la cuestión moral también, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que haces, etcétera, etcétera. Pero lo espiritual, ¿dónde queda, hermanos? Eso debe ser lo prioritario. No solamente en la cuestión física, no solamente en la cuestión alimenticia. Tenemos que proveer una alimentación sana, buena para ellos. En eso ponemos mucha atención también, pero más que todo en lo espiritual, debe de ser conforme a la palabra de nuestro Dios, como dice mismo Efesios capítulo 5 versículo 21 precisamente. Así, maridos, amad a vuestras mujeres. Implica lo que implica el amor, hermanos, conlleva lo que es el respeto. Si la mujer ama al Señor, va a tener siempre ese respeto hacia su esposa. Y si el esposo ama al Señor, va a amar siempre a su esposa también. Nunca agrediéndole en una forma, ni en una forma verbal, mucho menos física. Como les platiqué en una ocasión, hermanos, a veces lamentablemente aún en la iglesia de Cristo hay agresión verbal o terrible agresión física también, aún entre cristianos. Y es porque triste, lamentablemente, no han madurado, no se han ocupado en su crecimiento espiritual. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Lamentablemente, hermanos, muchos de los maridos cristianos llegan a ceder su lugar de autoridad, o aún se exceden, creen que tienen la autoridad para hacer lo que ellos quieren. No, es que aquí solamente mis chicharrones truenan. Aquí quien manda soy yo. Ciertamente tiene la autoridad, pero tú no mandas. No estás ahí para imponer tu voluntad, para subyugar a la familia. Tienes que hacerlo, pero con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios. Porque si no lo haces en base al conocimiento, en base a la sabiduría de nuestro Dios te lo va a demandar en el juicio y te va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? No, Dios no quiere capataces, hermanos, como maridos. Dios quiere hombres inteligentes, sabios, siervos que saben precisamente gobernar sabiamente nuestro hogar. Por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 3, fíjense muy bien lo que dice la Escritura, no yo, lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3, versículo 15. Y la palabra de Dios dice: gobierne. ¿En dónde, hermanos? En vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si esto es así, hermanos, entonces vamos a gobernar nuestra familia, nuestras esposas, ¿de qué manera? Conforme a la paz de nuestro Dios. Que sea siempre la palabra de nuestro Dios, hermanos, quien nos rige, quien nos gobierne, quien nos dirija
para hacer las cosas como Dios manda y no como uno manda. Recuerdo en una ocasión cuando un hermano me comentó esto, de que él estando en la comida, porque a veces parece que se preguntó acerca de que si las hermanas podían orar por la comida estando el hermano. Y uno dijo no, y el otro dijo sí, ¿cómo no? Sí se puede. Todas las declaraciones que hacemos, hermanos, escúchelo bien, todas las declaraciones que hacemos tienen que ser en base a la palabra de nuestro Dios. Todas las aprobaciones o desaprobaciones tienen que ir en armonía con la palabra de nuestro Dios. Cuando yo escuché eso, le dije, a ver, hermano, explícame tantito cómo está eso. Dijo, yo como cabeza del hogar, yo como autoridad de la casa, yo le puedo decir a mi esposa, ahora tú ora por los alimentos. Les pregunto, mas no me respondan, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Estarán de acuerdo con eso? Yo soy la cabeza, yo tengo la autoridad, yo le puedo decir a mi esposa que ore por los alimentos. Ahora les digo, ¿eso es lo que manda Dios? ¿Eso te permite Dios que hagas? No. Él no te dio la autoridad para que tú impongas cosas que Dios no te ha pedido. Lamentablemente, cuando no tenemos el conocimiento o cuando nos jactamos de que soy la cabeza, a veces, hermanos, nos desviamos del conocimiento de nuestro Dios y hacemos cosas que Dios no aprueba. La cuestión aquí es de que algunos ojitos nos están viendo y nos están escuchando. ¿Quiénes son? Nuestros hijos. Y ellos están observando todo, hermanos. Por eso debemos de tener mucho cuidado, ¿ok? Por eso decíamos, muchos cristianos están cediendo su lugar de autoridad. ¿Como quiénes? ¿Se acuerdan de la esposa de Abraham? Cuando Sarai, hermanos, cuando ella fue incrédula a las promesas de nuestro Dios, Dios les había prometido un hijo. Y Dios sabe cuándo es que se hacen las cosas. Él es sabio en esto. Los tiempos son de Dios, hermanos. Pero Sara, hermanos, cuando vio que Dios se tardaba, dijo, ¿sabes qué? A Dios ya se le olvidó la promesa. Llégate a mi sierva Agar para que por medio de ella tengamos un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Oh, feliz y contento. Luego se llegó. Hizo caso a la voz de la mujer. Como en el caso de Adán y Eva. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por causa tuya. Por cuanto obedeciste a la voz. ¿Cómo le decimos en México a estas personas? Recuerdo que donde un hermano, estuvimos platicando nosotros, hermano, estábamos platicando de qué es lo que hacemos, qué es lo que más nos sale mejor en la cocina. No, que yo hago un mole bien rico. No, que a mí me sale bien rico el pozole. No, que esto y que aquello, ¿no? Y le dijimos, hermano, acércate a la plática para que nos digas qué es lo que te sale más rico a ti. Yo no soy mandilón, nos dijo. Yo no soy mandilón. Y después en un convivio, hermano, estábamos probando un rico brisket, ¿verdad? Y le dije a la hermana, felicidad, le quedó bien rico el brisket. No lo hice yo. ¿Quién lo hizo? Mi esposo. Pues no que es mandilón. Pues no que él no es mandilón, dije. Sí, hace nada más que a veces nos jactamos, ¿no? Algo así, ¿no? Pero fíjense bien, precisamente Abraham, hermanos, hizo caso de volada a la voz de Sara. ¿Qué significa? Fue obediente a la petición de ella. O en el caso de Acab, ¿se acuerdan del caso de Acab? Usted lo puede leer más adelante en el primer libro de Reyes, capítulo 21. Cómo este hombre quería comprar la propiedad se me fue el nombre, de Nabot, ¿verdad? Y Nabot, obviamente, hermano, la ley no se le permitía a los que tenían heredad, ¿verdad? Porque la casa, el terreno se iba transmitiendo de heredad a la familia. No se podía vender, simplemente se heredaba, se iba pasando la herencia. No debían venderla, estaba prohibido por nuestro Dios. Y este rey quería comprar porque estaba cerca de la propiedad del rey. Véndemela. Y Nabot dijo, no te la voy a vender. Y ahí se fue a su casa como un niño chiflado, chillando. Y lo ve su esposa. ¿Quién era? La esposa de
Betsabe, ¿por qué lloras? Es que así es. ¿Y que tú no eres el rey? ¿Que no puedes tomar tú lo que tú quieras? Y esta mujer hizo una carta y todo y acusó falsamente a Nabot, hermanos, y le dijo, fírmale aquí. Y aquel rey de débil carácter le firmó. Se dejó también gobernar por su esposa. Triste, lamentablemente. Ya conocemos después el destino de cada uno de ellos. Por cierto, le tengo un tema en relación a eso. Cuando estamos bajo la ira de Dios. ¿Okay? Y conocimos las consecuencias después. Los israelitas en el tiempo de Jeremías. Déjeme darle solamente este ejemplo. En Jeremías capítulo 44. Jeremías capítulo 44. Esto es con la idea, hermano, de que tomemos nuestro deber seriamente. Ciertamente somos cabeza del hogar, tenemos la autoridad de nuestro Dios, pero tenemos que actuar, obrar sabiamente, acuérdense. Jeremías capítulo 44, versículo 15 en adelante. Jeremías 44, versículo 15 en adelante. Estamos hablando ya en el tiempo en que el pueblo se había desviado de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Se había convertido en idólatra, etcétera, etcétera. Dice, entonces todos los que sabían que sus mujeres, fíjese muy bien, versículo 15, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramarle libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vivimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecíamos incienso a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Todo lo que hacían las mujeres, hermanos, estaba bajo la consideración, bajo la aprobación de los hombres. Todo lo que hacían las mujeres. O sea, hace que la razón principal por la cual todo el pueblo israelita prácticamente, hermanos, Judá, todos, se habían convertido en la idolatría, hermanos, era porque los maridos, ¿qué fueron? Débiles. De carácter débil, ¿okay? Se dejaron gobernar por sus esposas, hacían lo que ellas les decían. Todo lo que hacíamos, ¿acaso no fue sin el consentimiento? Es una pregunta retórica, es decir, en donde la respuesta la vemos en la misma pregunta. Nuestros maridos sabían muy bien, ellos nos consintieron, nos aprobaron, nos permitieron hacer esto. Nomás que digas que no ibas a saber. No te vas a dar de comer. O vas a ver nomás llegando a la casa y cómo te va a ir. Órale. Algo parecido posiblemente, ¿no? Lamentablemente, hermano, la manipulación se puede hacer de muchas formas, bajo la intimidación o otros muchos recursos. Pero triste, lamentablemente, hermanos, estas personas se dejaron de alguna manera vencer. Y quienes gobernaban ahí eran prácticamente las mujeres. En algunos casos, en algunas congregaciones, hermanos, a mí en lo personal me ha tocado con mujeres que son de carácter duro. Y órale, Miguelito, échate ese trombo a la uña, como decíamos. Pero cuidado, hermanos, tenemos que tener carácter, pero un carácter conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y decirle, no, mi hermanita, tranquila, relájese, siéntese y vamos a hablar. Usted no está aquí para mandar. La primera vez que me tocó fue allá en Nuevo Laredo. Cuando estaban solas, ellas hacían las cosas como ellos querían, o sea, a su manera, a su conocimiento.
Llegamos ahí para ayudar, para colaborar con ellos, hermanos, y una hermana era la que tenía la ofrenda. No había un varón, no había varones, y una hermana era la que tenía la ofrenda. Y después le dije, hermanita, lo siento mucho, pero tráigame la ofrenda y pues algún reporte sobre lo que se ha gastado y todo, ¿no? Y al principio como que, es que yo aquí siempre he servido, es que yo aquí. Sí, pero eso era antes, las cosas van a cambiar. Tenemos que tener carácter para imponer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Yo no estoy aquí, hermano, principalmente, yo no estoy aquí para imponer mi voluntad ni mi juicio, nada. Yo estoy aquí para, al igual que todos ustedes, sirvamos juntos a nuestro Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Por eso todos en general, hermanos, tenemos que estar sumisos a la voluntad de nuestro Dios y obrar conforme a la voluntad de nuestro Dios, tanto en la congregación como en la iglesia. Acordémonos, hermanos, que todo lo que repercute, es decir, todo lo que puede dañar, en un hogar, hermanos, va a tener consecuencias en la iglesia. Cuando un matrimonio no anda bien, hermanos, se empieza a ver su ausencia en la congregación. Matrimonios débiles es una congregación débil. Matrimonios fuertes es una congregación fuerte. Y eso es lo que Dios espera. Por eso, hermanos, lamentablemente a veces por falta de carácter, de autoridad o de exceso de trabajo, empezamos a delegar. Oye, fíjate que te quiero hablar acerca de un problema con mi hijo. Mujer, tú sabes que yo no tengo tiempo para esto, atiéndelo tú. ¿Qué necesitas? Dinero, ahí está. Queremos resolver todo con el dinero. Y le dejamos el lugar. Mira, mujer, tú aquí mandas, hazte caso de todo. Cedemos la autoridad. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. ¿Somos así cabeza del hogar? No. Estamos fallando en las cosas de nuestro Dios. Por eso cuando un matrimonio se empieza a disolver, hermanos, a consecuencia de no hacer la voluntad de nuestro Dios, empieza el abandono. Empieza a haber matrimonios disueltos. Y lo más peor, hijos entregados a los vicios, a los placeres de la carne. ¿Qué queremos en realidad nosotros, hermanos, como pilares de la casa? ¿Qué es lo que queremos ver? A veces tenemos que ser tan inteligentes, hermanos, en esto para darle un buen enfoque aún a nuestros hijos. Sí es bueno que ellos tengan ciertas aspiraciones en el mundo, pero hay que saberlos guiar en esas aspiraciones. Por ejemplo, escuchaba al hijo de nuestro hermano Fabián decir que uno de ellos que quería ser policía. ¿Policía? Le digo, sí. Entonces tienes que aprender a disparar. Y se reía así. Tienes que estar dispuesto a matar. Después cambió la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves? ¿Tú crees que será muy bueno ser policía? Dijo, pero no, hermano, de ese, así no. Dijo, así como detective, así como, está bien, ¿verdad? Aunque a veces uno tiene que entrarle al toro, si no, vamos a decirle al hijo de los hermanos, ¿cómo se llama tu hijo, hermano? El que es como el penúltimo, yo creo. Santiago. Que reciba una buena asesoración por nuestro hermano Johnson, para que sepa lo que es amar a Dios en tierra ajena, ¿verdad, mi hermano? Pero ciertamente hay que saberlos guiar, hermanos, aún en sus pretensiones, aún en sus, ¿cómo le puedo decir? Vocaciones, Saberlos guiar, que su vocación no le estorbe el servir a Dios. Eso es muy importante. Entonces, a veces algunos están en esa disyuntiva también. A veces, como le hemos dicho, hasta yo en lo personal he tenido que renunciar a trabajos donde pagan muy bien, pero tienes que trabajar el domingo. No, domingo nada. Y uno tiene que ser sabio en estas cosas. Por eso, hermanos, ese es el punto principal, que seamos precisamente cabezas del hogar. Dios nos ha dado ese lugar, un lugar ciertamente privilegiado, pero también a la vez
es un lugar de mucha responsabilidad. Seamos gobernantes de nuestro hogar, pero con sabiduría, hermanos, conforme a la palabra de nuestro Dios, para que aún también, precisamente y principalmente en nuestro hogar, hermanos, el nombre de nuestro Dios sea honrado y glorificado, haciendo las cosas como Él quiere y no como nosotros querramos. ¿Me expliqué bien, hermanos? ¿Ok? Bueno, el segundo punto es precisamente conduciendo nuestro hogar en el temor a nuestro Dios. Mire, en Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1, dice nuestro Dios así, Proverbios capítulo 1, versículo 7 al 9. Proverbios 1, versículo 7 al 9. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y luego dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y luego pues le da todavía aún más recomendaciones, ¿ok? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Y hablan de más, hermanos, de las invitaciones a hacer el mal. Pero lo que vemos aquí precisamente, Proverbios, hermanos, que en el hebreo es mishlei, ¿ok? Mishlei hace referencia, hermanos, a, como quien dice, sentencias. Son sentencias ya se hace morales, éticos, sociales y espirituales. Por ejemplo, usted sabe que algunos hasta yo lo había confundido anteriormente con proverbios como dichos del pueblo, ¿verdad? También, cuando dicen, es que tú tienes un ojo al gato y el otro al garabato. ¿Y qué? Gato y el garabato. ¿Qué es el garabato? Okay. Como cuando supuestamente dice que un carnicero tiene la carne aquí y tiene el garabato y con un ojo al gato, que no le gane con la carne, aunque está en dos direcciones para que no le ganen, ¿verdad? Según tengo entendido, algo así. Son muchos proverbios también del pueblo, dichos del pueblo, que de alguna manera están relacionados también en la cuestión social, okay, y moral. Bueno, aquí proverbios precisamente Mishlei o Machal también, Machai, esa es la palabra original también, okay. Proverbios se escribió en ciertas etapas, hermanos, antiguamente, desde el 1970 hasta el año 700. Es que no solamente 1970. Con razón la hermana se asombró. Okay. Dije desde el año 970, okay, hasta el año 700. No, porque no solamente Salomón escribió proverbios, también hubieron otros que escribieron proverbios, pero principalmente el rey Salomón. ¿A quién iría dirigido entonces este salmo? Okay. Cuando dice Salomón, oye, hijo mío, la instrucción, cuando se habla de la instrucción, hermanos, que en el hebreo es musar, apúntelo, musar, es instrucción, hasta ahí como traducido. Lo que es una instrucción para nosotros puede resultar como una enseñanza, pero una enseñanza siempre va a tener el propósito de lo que es una reprensión, como dice la palabra misma de nuestro Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
La palabra en justicia, hermano, dice en obediencia, porque acordémonos, ¿qué es el pecado? Es la desobediencia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que peca infringe también la ley. Pues el pecado es infracción, es una desobediencia a la ley de nuestro Dios. Cuando obramos conforme a la justicia, estamos obrando en obediencia, en base a ella. ¿Okay? Entonces, el deber de todos los pilares de la casa, o en este caso ya sea el papá solo o la mamá sola, deben de ejercer el hecho de instruir a los hijos en el temor de nuestro Dios. Porque la misma palabra nos dice en el versículo 7, el principio de la sabiduría. ¿Okay? Es decir, el comienzo de la sabiduría en nosotros es el temor de Jehová. ¿Okay? Es decir, ese temor que viene de Dios. A veces nosotros queremos que nuestros hijos sean sabios en base a nuestro propio temor, cuando los asustamos o les intimidamos. ¿Okay? Como les dije anteriormente, que el niño comete una travesura o algo. Ay, mira nada más lo que has hecho. Pero vas a ver cuando venga tu papá, ¿verdad? Los empezamos a intimidar y al niño, ya cuando va a llegar papá, hermanos, ¿qué es lo que hace? Luego se corre a esconderse, porque ya fue intimidado por la mamá. O cuando decimos, mira, si vuelves a hacer esto, no sabes cómo te va a ir. Y luego saca la chancla voladora. Queremos educarlos conforme a nuestro propio temor. No, hermano, debe de ser conforme al temor de Dios. Es instruirlos conforme a la palabra, decirle, mira, mi hijo, mira, mi hija, lo que le pasó a María por haber murmurado contra nuestro Dios, por haber blasfemado, haber hablado mal con nuestro Dios. Mira lo que le pasó. Dios la castigó y la enfermó, le puso una enfermedad llamada lepra. ¿Tú sabes qué es la lepra, mija? ¿Tú sabes qué es la lepra, mijo? En aquel tiempo era una enfermedad mortal y era una humillación para todo el pueblo. A ver, mamá, explícame eso. Mira, aquí dice la escritura, etcétera, etcétera. Oh, ¿y por qué hizo Dios eso? Porque se portaron mal. Es en base al conocimiento de Dios. Y al niño, el niño, al preadolescente, hermano, se va fijando una idea con respecto a Dios, con respecto a la reverencia hacia nuestro Dios. Hijos, obedecer a vuestros padres. En Efesios capítulo 6, versículo 1. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón te debo de obedecer? Porque eres mi hijo. Porque eres mi hijo. Yo te di la vida. Ciertamente Dios obró en ello, pero yo fui quien te dio la vida. Por mí estás aquí. Por ella decir, pues yo no te pedí que me trajeras a mí, pues yo tampoco quería que tú vinieras. Ahora, ese es un pleito, ¿no? Yo no quería que, bueno, pues yo no te pedí a ti, tú llegaste. Y yo estoy encantadísima de que tú estés aquí conmigo. Acuérdense, ¿cómo se puede vencer el mal? ¿Con mal? No, con bien. Con el bien, hermanos. Mostrándole amor. Por eso, la instrucción a nuestros hijos, hermanos, debe de ser nuestra máxima prioridad en nuestro hogar. Usted debe de precisamente de ser, por ejemplo, un grupo 1, 2, 3, 4, dependiendo de las necesidades. Aquí lo podemos decir precisamente prioridades. ¿Okay? Es decir, las cosas que son más importantes. ¿Qué es lo más importante? La vestimenta, como lo decíamos hace un momento. Después, que la alimentación. ¿Qué después? La educación secular. Y el último, lo espiritual. Si hay chance. ¿Es así, hermanos? ¿Es así en realidad? Lamentablemente muchos lo hacen así. Muchos lo hacen así.
Al contrario, hermanos, tenemos que hacerlo principalmente espiritual para que tengan ese claro discernimiento entre el bien y el mal. Para que ellos empiecen a obrar, o a pensar, a hablar y a obrar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Que tengan un juicio muy claro y muy perfecto, que era lo que decías allá en Isaías capítulo 5. Hay de lo que a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. ¿Cómo estaba eso de que el papá le dijo, el hijo le dijo al papá: papá, me quiero casar? Casarte, sí. Espérate, tranquilo, relájate, ¿para qué te quieres casar? Pues que pues ya me quiero casar. Si no, mira, primero conózcanse bien, tengan relaciones sexuales, conózcanse íntimamente y después se casan. Pero quien lo estaba escuchando era su hija. Lo estaba escuchando su hija. Y después de unos días viene su hija: papá, ¿qué pasó? ¿Qué crees? No, pues me dijo aquel que se quería casar. ¿Y qué hiciste, mija? No, pues yo le dije: espérate, ¿para qué tanta prisa? Vamos a conocernos primero, vamos a tener relaciones y después nos casamos. El papá enojadísimo, ¿no? Por el consejo, ¿no? Su hijo tal vez no lo agarró, pero su hija lo agarró perfectamente bien. Tengamos cuidado con los consejos. ¿Okay? Tengamos cuidado. Por eso, hermanos, la instrucción, la enseñanza corresponde a ambos. A ambos. Cada uno en lo personal, hermanos, tiene que tomar su lugar, su responsabilidad, para que cuando en el criterio de uno falle, está el criterio del otro. ¿Me explico? Es que mi papá, como se acuerda que dice que, oye mamá, me dijo mi papá que nosotros venimos de los changos. No, mi hijo, nosotros venimos de Dios. Pero es que mi papá nos dijo que nosotros venimos de todos los changos. Pues será la familia de tu papá, mi hijo, pero la familia de nosotros somos de Dios. ¿Ok? Entonces, así a veces, esto ciertamente suena como algo curioso, pero hermanos, cuando el criterio de uno falle, el otro tiene que estar ahí para precisamente corregir y decir: no, mijo, esto es así, esto es así, porque Dios nos dice esto, nos dice aquello. ¿Sí me expliqué bien, hermanos? Okay. Dios mediante, vamos a hablar vamos a continuar como ejemplo precisamente en el caso del rey Salomón. Okay. Porque el rey Salomón pensaba de esta manera. Se me acabó el tiempo, hermanos. Gracias por su atención y gracias a aquellos que nos están viendo también por las redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, hermanos.